Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. El día de ayer se cumplen 54 años del 2 de octubre del 68 y en este marco creo que es un buen momento para platicar y traer a diálogo un libro como el que estamos presentando el día de hoy, Testimonio y Literatura en la Noche de Tlatelolco. En este libro, si bien toma la novela ya clásica de Poniatowska para hacer como un estudio, me parece que también utiliza mucho el testimonio tanto del escrito, o el estudio del escrito, de lo escrito como de lo visual, de lo gráfico, para pues precisamente combatir el silencio, combatir el que no se olvide esta cuestión de la memoria colectiva y precisamente darle voz a los constantemente acallados, ¿no? Y para esto vamos a estar platicando un poco en esta mesa. Nos acompañan el doctor Malik Tahar, la doctora Yolanda González Molóvar y el doctor Gualberto Díaz, quien es el autor de la obra. Le voy a dar primero la palabra a la doctora Yolanda y voy a leer una pequeña semblanza. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Sociología, licenciada en Pedagogía, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Desarrolla las líneas de investigación de Historia de la Educación de las Escuelas Normales de México, Sociohistoria de la Cultura y Redes Políticos-Sociales que intervienen en la conformación del México post-revolucionario. Recientemente incursiona en la línea de investigación de seguimiento de egresados en el campo de las ciencias sociales de las universidades públicas. Es integrante del cuerpo académico Sociohistorias y Análisis Culturales, integrante del comité directivo de la Red de Estudios de los Movimientos Sociales y laboró en la Universidad Pedagógica Nacional y es exdirectora de la Facultad de Sociología y actualmente directora general del área académica de Humanidades de la UNAM. Doctora de la Muchísimas gracias por su presencia en la presentación de este libro que, como señala César, es un muy buen pretexto para poner nuevamente sobre la mesa los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, donde la participación más nutrida, más evidente y más afectada pues fue la juventud universitaria de aquel momento. Entonces, me parece que es una muy buena oportunidad para volver a reflexionar sobre este libro que ha escrito Gualberto y que tituló Testimonio y Literatura en la Noche de Tlatelolco. Está basado en la obra de Elena Poniatowska, la Noche de Tlatelolco. Su intención pues era hacer una revisión, como bien lo dijo César, valiéndose de la literatura, que era una de las formaciones en las que estaba incursionando Gualberto en sus estudios de maestría. Pero él en esta reflexión amarra lo que es la historia y la sociología para hacer un análisis de esta obra, donde pues muchos la han calificado como una crónica periodística, un ensayo literario, un fotoensayo que le da voz a muchos personajes que habían sido ignorados en los diferentes discursos que determinaron en la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, en la matanza de la noche del 2 de octubre del 68. Cristina Núñez Madrazo, quien también presentó ya este libro en la feria recién concluida, y además quien escribe algunas palabras introductorias,
Señala que ella considera que es una obra de tipo novela testimonio, en un entramado donde se van ahí intercalando la imaginación y la memoria, así como una realidad que fusiona la ficción en la palabra viva. Cito lo que ella específicamente escribió en esta presentación. Dice: la palabra de testimonio, cual fuente viva, emerge potente de la memoria colectiva, de aquello que se constituye por el discurso oral, cuyas raíces se anclan en las redes de sociabilidad de un grupo social acotado en un tiempo y en un espacio. Esto lo toma como referencia para después Gualberto comenzar a hablar en lo que es una presentación de esta novela de Elena Poniatowska, de este ensayo, de esta obra literaria, y en el prólogo, Gualberto, que es el autor, narra de cuándo fue la primera vez que tuvo en sus manos este libro, esta obra, cuál fue su primera impresión y cómo a través del tiempo va cambiando su visión de esta obra hasta finalmente tenerla en sus manos como un objeto de estudio que le posibilita hacer este análisis yo diría, en un ramado interdisciplinario, porque además de como ya dije, la literatura, la sociología y la historia, también hace un recuento de los métodos antropológicos que se recuperan para esta narración. El libro, además de la presentación, la introducción, tiene un apartado que titula Discurso y Género. En este apartado que él llama Discurso y Género, es muy interesante para los jóvenes que estudiamos, ya me incluyo como jóvenes, que en su momento estudian ustedes ahora cuestiones de metodología, porque en ese apartado habla específicamente de las herramientas metodológicas de las que se valió Elena Poniatowska en esos momentos para ensayar sobre la matanza ocurrida la noche del 2 de octubre. Ella lo que hace es recoger los testimonios de varios actores para dar cuenta de la verdad de los hechos, y que esto le permitió construir un discurso en su obra. Y Gualberto se centra muy específicamente en lo que es la historia oral, los testimonios orales que se recogen de estas personas que a veces no figuran en la prensa, no figuran en las noticias, no figuran en la televisión. Estos actores anónimos que también están contando su verdad desde un contexto situado. En este apartado es muy interesante cómo Gualberto plantea que estos testimonios se habían estado presentando en el caso de América Latina y en el caso de México desde los pueblos prehispánicos, ¿no? A través de los cronistas, por ejemplo. La historia de Mesoamérica a la llegada de los españoles se va a construir a través de esta crónica, a través de un personaje que se llamaba el Huehuetlactoli, que era este narrador que recuperaba las historias que transmitían de los pueblos originarios a los nuevos sujetos que se encontraban en este contexto social recién llegados por la conquista, a recuperar parte de esa historia. Entonces, me resultó bastante interesante que estas metodologías las recupera y las pone como muy nuestras, ¿no? Muy de América Latina, muy de México, y como antes de Elena Poniatowska también hubo cronistas, y que seguramente ustedes los ven en clase de Historia de México, esos cronistas que narran los hechos sociales y que fueron de la élite mesoamericana, como Iztaccíhuatl o Ochiltián, que menciona Gualberto también en el texto.
o como los cronistas oficiales. Me acuerdo que, bueno, cuando yo doy esa clase, luego les digo a mis alumnos, lean un poquito de la narración de las crónicas de el propio conquistador Hernán Cortés, ¿no? O de aquellos que en su momento, como Bernal Díaz del Castillo, plantearon su propia versión de la historia oficial, ¿no? Vuelvo a insistir, historia oficial porque detrás de ella hay otras historias, ¿no? Y bueno, antes de llegar a Elena Poniatowska, pues nos dice Gualberto Díaz que la crónica, estas narraciones, las han recuperado varios intelectuales, varios periodistas, en la segunda mitad del siglo XX, para narrar principalmente las dictaduras, ¿no? Las dictaduras por las que atravesaba América Latina, o los golpes militares. Y los resultados de esos golpes militares se dieron a través de narrativas diferentes, e incluso pues de canciones, ¿no? Personas intelectuales que retoman estos hechos y los hacen más recreativos para que no duelan tanto en lo profundo de toda esta lesión que nos han causado estos gobiernos autoritarios, y los ponen a través de la poesía, de la canción, o de novelas o de ensayos, como ya llegando a esa mitad del siglo XX, como seguramente han visto, si no es que leído, la novela esta de Los hijos de Sánchez, por ejemplo, ¿no? O La vida de Juan Pérez, o estos testimonios de la noche de Tlatelolco, que es, vuelvo a insistir, la recuperación de la voz de los vencidos, la recuperación de los que no tienen voz, e incluso la voz de los desaparecidos, como lo dice Rubén Blades en una de sus canciones, ¿a dónde van los desaparecidos? En otro apartado que él titula Testimonio y literatura en la noche de Tlatelolco, es muy interesante también, les quiero decir que me sorprendió gratamente cómo fue Gualberto narrando este análisis sobre la obra de Poniatowska, porque toca varios aspectos, y en este apartado toca la vida de una jovencita de 20 años, que es Elena Poniatowska, que ha estado situada y ubicada en la Ciudad de México, en este contexto que le posibilita a ella involucrarse en esta narrativa que va a hacer posteriormente, porque es participante, o sea, es actora, es la que fue testigo de estos encuentros, pero además en una relación de pasado, presente y futuro. Es decir, Elena es una jovencita de 20 años antes del movimiento del 68, 24 cuando hace el movimiento del 68, y de los 24 en adelante cobra agallas y mucho valor para plantear lo que pone en esta narración de la descripción de la masacre de Tlatelolco. ¿Por qué? Porque ella va a dar este discurso, estos testimonios, los va a poner en la escritura, ¿no? Y ella dice que va a narrar lo que los otros ojos vieron, no los ojos que están en el foco, no los ojos que están en la prensa, en la televisión, sino los ojos de los otros, los que son después golpeados, desaparecidos. Y en su obra ella lo dice, y Gualberto lo retoma, es una obra literaria que sube desde la calle, la memoria colectiva de ellos y ellas, que son estudiantes, que son maestros, que son madres, que son padres, que son los vecinos que vivían en el entorno de la Plaza de las Tres Culturas. Elena, entonces, en este entretejido, le cuesta mucho trabajo, como a veces le decimos a nuestros estudiantes cuando damos metodología, que tenemos que tomar la distancia entre nuestro objeto de estudio y nosotros mismos, porque muchas veces, como le pasó a Elena, también nosotros
como estudiantes o como investigadores de un acto, estamos situados en un hecho, que eso es otra cosa que Gualberto pone muy interesante en su libro, porque no deja de ser sociólogo, habla de hechos sociales en los que estamos nosotros a veces imbricados, ¿no? Entonces, a Elena Poniatowska le cuesta mucho trabajo y hace pues su mayor esfuerzo para escribir en estas crónicas su verdad, la verdad de los que entrevistó y la verdad que finalmente está puesta en estos testimonios para hacer, dice ella, verosímil las verdades, ¿no? A través de la literatura. Y para fortalecer esa verdad, si ustedes tienen la oportunidad de leer la obra de Elena Poniatowska, van a ver ustedes que comienza con fotografía, ¿no? Entonces, estos testimonios, estas narraciones, las va a complementar con todas estas fotografías que le donan los periodistas, que le donan los estudiantes, los maestros, las personas que estuvieron en torno de la masacre de las tres culturas. Y en que además ya es otro apartado del libro, en este apartado del libro donde Gualberto habla sobre la cuestión de la fotografía y la narración, eso es también muy importante porque desmitifica o más bien pone sobre la mesa el hecho de que una fotografía es una evidencia de la verdad, ¿no? Las fotografías hablan por sí solas, queda desdeñado o queda a un lado, porque las fotografías pueden sí decirnos muchas cosas, pero siempre está hay la necesidad de que alguien más las interprete o las diga, ¿no? Porque si ustedes se han tomado sociología de la imagen con Gualberto, o si alguna vez lo van a hacer, pues él analiza esto que pone aquí en su texto, ¿no? O sea, las fotografías sí son una verdad, pero también hay sujetos detrás de la verdad que pueden darnos sus testimonios orales para enriquecer esto que Elena Poniatowska recogió. No solamente fotografías, sino también dice que recoge volantes que dejaron los estudiantes tirados por las calles, recoge recortes de la prensa, encabezados periodísticos, pero además también ensayos de intelectuales que estaban escribiendo sobre el momento histórico, social que se estaba viviendo, de Carlos Monsiváis, de Carlos Fuentes, de Berto Castillo, de todos estos que después terminan también en la cárcel. Y desde la cárcel narran también la masacre del 2 de octubre de 1968. Entonces, en este apartado, Gualberto expone de manera muy clara el uso y el sentido de la fotografía y cómo Elena Poniatowska pues la va a retomar en ese sentido, ¿no? Por último, hay un apartado, bueno, antes de pasarme al otro apartado de las voces para no robar más tiempo, quiero decirles que también en ese apartado referido a la fotografía me ha impresionado mucho cómo es un libro que hace alusión a las fotografías, pero no tiene ninguna imagen. Y no tiene ninguna imagen y eso le da también un gran peso porque cuando ustedes leen, él dice que sí, las imágenes igual se pueden referir, se pueden citar, porque todas las tenemos en el imaginario y nos pueden referir un contexto, un hecho y demás, ¿no? Entonces él pone de ejemplo cómo una imagen nos puede referir muchas cosas y dice él, ¿quién no conoce aquella imagen de la niña vietnamita corriendo frente a la cámara bañada en gas napalm? Y hasta ahí lo deja. Y todo lo demás seguramente se la imaginaron. Es la construcción histórica que nosotros podemos dar sobre un antecedente y sobre una consecuencia que puso en tela de juicio la guerra de Vietnam y que hizo que la gente saliera a las calles para decir ya basta. Y lo mismo ocurre con las fotografías, ¿no? O sea, ¿quién no imagina la fotografía de los jóvenes presos saliendo del metro, pero con la B arriba, la noche del 2 de octubre? O lo posterior, que no lo menciona Poniatowska, pero ¿quién no se imagina el final de los Juegos Olímpicos con los triunfadores alzando un guante blanco, la mano izquierda? O sea, todo lo que ello significa, ¿no? Cuestionar
los estereotipos de la época, las ideologías y todo lo que de ello demandó posteriormente estas fotografías, ¿no? Bueno, y por último, en las voces que relatan la masacre, que es el último capítulo, le pone un hincapié muy fuerte, muy interesante en cómo ella construye sus crónicas o su crónica a raíz de un conjunto de voces, ¿no? De unas voces plurales y vastas que le permiten tejer fino, y dar un tratamiento muy específico, muy polisémico a sujetos que, como decía yo, quedaron finalmente en la cárcel. Los entrevista, algunos recogen testimonios de la calle, pero a otros también en el futuro los vemos como actores que sufren la represión, la tortura, y que también los tortura psicológicamente las traiciones, las desilusiones después del movimiento del 68. Así que la noche de Tlatelolco, pues confío que pueda ser un texto, el que presenta Gualberto, una invitación para que desde otras maneras, desde otros estilos literarios, con otras visiones, con una versión muy corta de más jóvenes, porque este libro yo ya lo había leído y lo leen y en una sentada ligera, no en una hora, bueno, no tanto en una hora, pero sí en un día se lo pueden ustedes leer, porque es muy breve, muy ameno, y pues les va a dar muchas referencias para entender el movimiento estudiantil del 68 desde otra perspectiva, ¿no? Entonces les dejo la invitación para que puedan ustedes leer con otros ojos este hecho histórico, y puedan ustedes plantearse pues interrogantes, y con mucho gusto aquí está el autor para que al final también podamos hacerle preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, aparte, alargando la invitación, a los que están aquí del público, les estuvieron dando la entrada a estos separadores que tienen un código QR, que con el código QR pueden entrar directo al libro. Si no tienen el separador, pueden entrar a www.v.mx/PDH, y el libro se encuentra en formato digital y en acceso abierto. De esto que nos comentaba la doctora, a mí me gustaría que en un momento ahorita pudiéramos ir platicando sobre esta cuestión de la parcialidad del que narra, tanto gráficamente como en cuestión de texto, y cómo es esta parte de justo tomar distancia del objeto de estudio, ¿no? Ahora quiero dar la palabra al doctor Malik Tahar, y él es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas en la disciplina de sociología por la Sorbonne. Se desempeña actualmente como investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, y es miembro del cuerpo académico de sus estudios sociohistóricos del cambio político. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 1. Sus líneas de investigación son religión y política, y élites y cambio político vinculado con la acción colectiva. Libro reciente coordinado con Martín Aguilar Sánchez, Cambio político y acción colectiva en México y en Veracruz. Primero, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, ¿no? Hace muchos años que no había estado aquí. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, como se ven ahí en el centro, y pues sí, he dado clases aquí hace muchos años, y también he participado en algunos eventos, pero ya sea como, bueno, recientemente tuvimos un homenaje aquí al doctor Luis Fernando Granados, un historiador, colega nuestro querido que acaba de fallecer, pero hace muchos años que no había estado en ese salón, ¿no? Y que no siempre está tan lleno como... Entonces, yo no voy a describir el libro, creo que
todos tendrán el placer de descubrirlo si quieren leerlo. No voy a hacer una reseña del libro como tal, sino que voy a plantear algunos puntos que me parecen relevantes en relación al libro y que hacen interesante su lectura. Primero no voy a hablar del 68 porque habría demasiado que decir, ¿no? Es un tema muy amplio, más allá de Tlatelolco, incluyendo a Tlatelolco, ¿no? Porque hablamos de un momento mexicano, pero también de un momento global. Está el 68 y el post-68, tan importante como el 68, y es objeto de muchísimas controversias. Controversias en la interpretación de lo que fue el 68, ¿no? Y en México, desde luego, pero no únicamente en México, ¿no? En otras partes del mundo. Pero las preocupaciones que están versadas en el libro, que existen, que se expresan en el libro y que vamos a comentar ahora, pues están muy vinculadas con el 68, porque son preocupaciones sobre lo que podríamos llamar la ampliación de lo político, ¿no? Hacia cuestiones que aparentemente o a primera vista no son necesariamente políticas, y en particular las cuestiones estéticas. Y en un tipo de arte, ¿no? En la literatura, en el cinema, en muchas áreas culturales, que es producto de esas preocupaciones que eran anteriores al 68, no las creo el 68, ya eran latentes, ya existían y que obviamente se cristalizan en ese momento y después de ese momento. Y toda esa reflexión que Gualberto plantea sobre la relación entre el testimonio y la historia, entre la literatura y las ciencias sociales, entre el fondo y la forma, todas esas preocupaciones están muy estrechamente vinculadas, ¿no? Con ese momento de los años, digamos, finales de los años 50, años 60, años 70. Luego las cosas cambian un poco. Entonces, voy a plantear 6 o 7 puntos muy brevemente para abrir, ¿no? Y también para resaltar la importancia de lo que Gualberto plantea, ¿no? En su libro, dentro del libro, incluso más allá del libro, porque todo eso son pistas que se abren, ¿no? Pistas para la investigación, la discusión y también el descubrimiento de las obras. Entonces, en primer lugar, y para ustedes es de especial interés, ¿no? Ya que son estudiantes en ciencias sociales, en humanidades, en ciencias sociales, la relación entre literatura y ciencias sociales. La relación entre la literatura que pertenece al género de la ficción o a la ficción, pero que puede también abordar cuestiones de la historia, de lo real, de lo histórico, como lo vemos en ese caso, y de las ciencias sociales que a priori están muy desmarcadas de la literatura, muy distintas de la literatura, porque se basan en epistemologías, metodologías, ¿no? Que se suponen ya están fuera del ámbito tanto de la ficción como de la narración, ¿no? Y entonces, cuando por ejemplo en las facultades de historia, supongo aquí también, se explica qué es la historia, se intenta definir para los estudiantes qué es la historia, siempre se parte de lo que fue la historia para los antiguos, ¿no? La historia que no se distingue realmente de la literatura, y lo que es la historia moderna, científica, que a priori está totalmente desmarcada del ámbito literario. Pero eso no es algo resuelto ni algo tan sencillo. Por ejemplo, acaba de fallecer un gran historiador hace unos días, Paul Bain, que él rechazaba totalmente la idea que la historia era una ciencia. Para él la historia era una narrativa, una narración. Pero cuidado, narración no significaba ficción. Era una narración porque era una narración más bien, pero no renunciaba a la veracidad, a la búsqueda de la verdad, en cierto modo. No era puras subjetividades, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Era ante todo una narración, ¿no? Y para él eso era fundamental para entender lo que era la historia, ¿no? Entonces creo que aquí estamos en esa frontera entre las ciencias sociales y la literatura, entre la narración y la ficción, y habría que ver en qué medida esa obra, a pesar de ser una novela testimonio, es ficción o es narración, es historia o es literatura. Y todas esas cuestiones, pues Gualberto las aborda de forma bastante pertinente en el libro.
Entonces aquí hay un plano de discusión, que es una discusión muy actual sobre la relación entre historia y memoria. Se vincula bastante con el tema de Tlatelolco del 68, ¿no? De la memoria del 68, pero también de la historia del 68. ¿No? Entonces hay una tensión, porque es una historia que da lugar a las subjetividades, a los distintos puntos de vista, ¿no? A las memorias, pero al mismo tiempo no es una historia que renuncia a escribir la historia, a narrar lo que ocurrió, y que no renuncia a la pretensión o a la ambición, ¿no? De decir algunas verdades sobre ese momento. No es el relativismo absoluto, porque las subjetividades pueden incluir muchos puntos de vista y puntos de vista contradictorios o en conflicto, ¿no? Entonces aquí está todo hilado en el texto de Gualberto, esa relación entre memoria y subjetividades, entre narración y verdad, ¿no? Que es otro aspecto, ¿no? Que quiero resaltar, ¿no? Del texto de Gualberto. Tercer punto, el arte del collage. No sé cómo se dice en español, collage, creo que retomas la palabra de francés, ¿no? El arte del collage, algo muy de los 60s, muy de los 70s. Acaba de fallecer un gran cineasta, Godard, ¿no? Y Godard fue quien introdujo el arte del collage, ¿no? En el cine ficción. Bueno, por lo menos así solemos decir, probablemente no era el único, ¿no? Pero también pienso en otro cineasta al mismo tiempo muy conocido y muy desconocido. Muy conocido porque lo conocemos, sabemos quién es un autor, pero muy desconocido porque es un autor anónimo, un autor que no dice quién es, que se sabe muy poco sobre él, y que no hace cineficción, aunque también hizo ficciones, sino que hace cine documental, y es Chris Marker. Y creo que pues para ti Chris Marker es un referente, ¿no? Entonces ambos trabajan mucho con el collage, no en el ámbito del escrito como Poniatowska, sino en el ámbito del cine, ¿no? Por ejemplo, a Godard le gusta mucho introducir texto en las películas. Si ven películas de Godard, verán que de repente aparece una frase, una citación, trabaja mucho con las citaciones, ¿no? Intercala la referencia permanente a la literatura o a la pintura dentro de sus películas. Y aquí vemos un poco lo inverso, es decir, en un texto escrito interviene la imagen, interviene la fotografía, ¿no? Y entonces ese arte del collage, ¿no? Y lo que nos puede decir, ¿no? Porque pues no es solamente porque es divertido el collage, ¿no? Tiene que decirnos algo que no se podría decir de otro modo. El arte del collage es precisamente una preocupación muy vinculada con ese momento, el 68, con lo que lo precede y con lo que sigue el 68. Y aquí me voy a referir entonces a todo ese aspecto de lo fragmentario, ¿no? de algo que no podemos restituir sin abordar su carácter fragmentario, ¿no? Su carácter mosaico, como tú lo dices, ¿no? En el libro, ¿no? Es algo, una imagen, un texto está escrito en un momento, una imagen está filmada, grabada o está tomada en un momento. Por ejemplo, a Marker le gustará mucho trabajar con imágenes de archivo de distintas fuentes, pero cuando nosotros la vemos, esa imagen, cuando se monta una película o cuando se escribe un libro, ¿no? o cuando se retoma una fotografía en un libro, cuando nosotros vemos esa imagen, estamos en otro momento, en otro tiempo o en otro espacio incluso, y entonces toma otro significado. Por eso Marker decía siempre: nunca sabemos lo que estamos grabando. O sea, yo grabo algo, una escena, pero no sé qué significado va a tomar en otro momento, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces él está en redescubrimiento del material que él mismo recuperó o que él mismo, ¿no? graba. Entonces es lo mismo lo que ocurre, ¿no? Con la obra de Poniatowska, es decir, ella recupera un momento histórico, un acontecimiento que tiene mucha trascendencia en México, en la memoria colectiva mexicana, en particular en la juventud y en particular entre los estudiantes, por obvias razones, pero al mismo tiempo Gualberto hace un testimonio del testimonio. Él plantea su lectura desde el momento que descubre ese libro, y entonces hay un redescubrimiento del propio texto de Poniatowska desde otro momento y otra lectura, ¿no? Y todo eso son preocupaciones estéticas que tienen mucho trasfondo político. Terminaré de hecho después con eso,
¿no? muy vinculadas con ese momento del 68, que es contenido y material del libro de Poniatowska y que también objeto del comentario de Gualberto. Entonces aquí dos pequeños puntos, obviamente, que no voy a enfatizar, que me parecen también relevantes, ¿no? Es esta contraposición entre una historia oficial, una historia, ¿no?, del poder, para decirlo de alguna manera, y el testimonio de la gente, el testimonio de la gente sin historia, dice Gualberto, ¿no? Lo que otras personas, ¿no?, o lo que tú llamaste de los vencidos, ¿no?, o del revés de la historia, ¿no? Es un punto, y aquí me pareció muy interesante esa idea de la tradición oral mesoamericana, de cómo se vincula con el escrito y las imágenes en la obra de Poniatowska, y cómo un lugar específico, Tlatelolco, ¿no?, un espacio, ¿no?, cruza esa historia y vincula esa historia, es decir, tanto la historia de la conquista como el momento del 68. Y aquí hay también una reflexión sobre el tiempo y sobre el espacio, ¿no?, donde dice Gualberto que, ¿no?, el espacio no es únicamente un soporte, un punto de referencia de la acción, ¿no?, sino un discurso, un elemento de sentido que organiza el material narrativo, ¿no?, que lo configura, que lo distribuye, que lo distingue, ¿no? Entonces toda esa idea del espacio, ¿no?, del espacio que cruza el tiempo, podríamos no hacer como ver Tlatelolco en el momento de la conquista y Tlatelolco en el momento del 68 y cómo cruza la historia, pero también como ese espacio articula la historia, convirtiéndose no únicamente en punto de referencia, sino en articulador, ¿no?, de la narración. Y finalmente, para terminar, porque voy a ser breve, aquí un punto, si hay un punto que habría que destacar más que los demás, sería este. Si hay un punto que más que los demás se vincula con las preocupaciones estéticas de del 68, ¿no?, que son preocupaciones también políticas, es la relación entre la forma y el fondo. Muchas veces le damos mucha importancia al contenido de lo que decimos y muy poca importancia en la forma como lo decimos. Y pues yo me acuerdo cuando era estudiante como ustedes me habían enseñado que la forma es el fondo. Y cómo se dicen las cosas es el contenido. No hay una distinción, no como el discurso, el lenguaje nos invitaría a pensarlo, ¿no? Entonces había una preocupación muy importante en esa época que sigue vigente, aunque a veces se olvida un poco, ¿no?, desgraciadamente, que hacer una obra política, porque la obra de Poniatowska es una obra política, ¿no?, que hacer una obra política no es únicamente cuestión de contenido, no es el tema del que hablo, no es únicamente el contenido, ¿no?, del discurso o de la película o de cualquier otra cosa, que no puede haber una obra política que no cuestione sus propias condiciones de producción y cómo se va a dar cuenta de un acontecimiento o de un problema, ¿no? Entonces, necesariamente debe haber una reflexión sobre la forma como se transmite un contenido político. Y si no se hace, por ejemplo, eso era una idea muy central en Godard, si no se hace, entonces esa obra no accede a la dignidad de lo político. Para que una obra sea política, tiene que haber una reflexión de esa misma obra sobre los medios con los cuales se convierte en obra política. Y creo que eso es algo que es latente en el texto y obviamente en el texto de Poniatowska. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, me quedo con varias cosas, pero sobre todo con esta parte de la forma y el fondo. Y que lo vinculo con la idea del collage, ¿no? Porque justo creo que algo que hace Poniatowska en el libro es precisamente dar como ese primer golpe a partir de la imagen que se va como tejiendo con los textos, desde los pies de foto
hasta que llega ya a los testimonios como tal, y se rompe mucho de un discurso no solamente que intenta como ser fiel a esta voz de los vencidos, sino que también intenta hacer un discurso propio, ¿no? Y eso creo que también, ustedes saben más de eso, pero creo que también tiene mucho que ver con este acto de lo político, ¿no? Ponerte como en esta primera persona. Y ahora, en el texto de Gualberto, creo que se cumple lo mismo. Hay algo que no se mencionó, es que aparecen unos pequeños textos, unos epígrafes en las primeras divisiones, que tienen que ver con una cuestión como narrativa, y se habla también mucho desde un aspecto como de lo personal, ¿no? Y también eso es como un acto político desde lo propio, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho que nos hablara sobre esta parte, sobre esto, pero antes quiero leer una pequeña semblanza, porque pues formalismos de presentación. El doctor Gualberto es licenciado en Sociología, maestro en Literatura Mexicana, doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, donde coordina taller de Sociología Audiovisual y la Academia de Teoría Sociológica, línea de investigación, movimientos sociales, acción colectiva y política contenciosa, sociología audiovisual. Integrante de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, director de la revista electrónica Sociogénesis, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y como publicación reciente tiene Megaproyectos, Sección Colectiva, acumulación por exposición en el Centro de Veracruz, y el documental Protesta y Movimiento Social en Contextos de Pandemia. Bueno, pues antes que nada yo quiero agradecer a las presentaciones que se acaban de hacer. La verdad, escuchar interpretaciones de lo que uno reflexiona y escribe es bastante didáctico. Es decir, a uno se le vienen a la mente todas aquellas horas en que uno trató de reflexionar para poder plasmar ideas, y otros la interpreten de una manera más amplia, ¿no? como lo han hecho Yolanda y Malik. Más que nada, yo lo que quisiera comentar es que este libro que yo escribí es a partir de un homenaje que de alguna forma le quise hacer al libro de Poniatowska y a la misma Poniatowska. Cuando yo estaba en la maestría en literatura mexicana, me di la tarea de buscar una obra que pudiera ser clásica en la literatura mexicana y que al mismo tiempo también dialogara con las ciencias sociales, en especial con la sociología. Y me vino a la mente una obra que yo encontré cuando era muy joven y que justamente me conmovió por las imágenes que al principio están en el libro. Me conmovió tanto que hasta la fecha tengo esas imágenes en la memoria y en la indignación, y que seguramente ustedes ya las han visto en algún lado publicadas. Y una vez que yo decidí que fuera ese libro, fui encontrando muchas referencias a mi formación de sociólogo, el testimonio, que trabajamos mucho en las ciencias sociales, pero en la sociología. Sin embargo, yo venía de un debate muy fuerte en la sociología y también en la antropología, que se relaciona con que el testimonio debe de ser, entre comillas, fiel a lo que el informante da. Es decir, yo recojo un testimonio y tal y como lo recojo lo voy a presentar. Y es un debate muy largo y muy profundo, que seguramente aquí no me dejarán mentir, que sigue todavía en la academia, pero que sin embargo autores de diferentes disciplinas han tratado de superar. Es decir, hasta qué punto el investigador, el periodista, recoge el testimonio y lo presenta tal y como lo escuchó,
o tal y como lo grabó. Y lo que yo encontré en la obra de Poniatowska es más allá del testimonio, es decir, lo que Poniatowska hace es trabajar los testimonios, los edita de una forma narrativa, estética, para presentarlos, digámoslo así, de una manera más eficaz. Es decir, más que el lector encuentre de una manera fácil, o no sé si sea la palabra fácil, pero de una manera amable, poética, lo trágico, ¿no? O sea, testimonios recogidos, como dice ella, recogidos en caliente, días después de la masacre, en la cárcel, y que, pues, cómo presentar eso, es decir, cómo presentar hasta qué punto ser fiel a lo que me están diciendo. Entonces, eso, digamos, eso es el centro de la obra, es decir, cómo uno que trabaja el testimonio, y aquí, pues, tanto muchos jóvenes se van a enfrentar a eso, es decir, yo recojo un testimonio, pero ¿hasta dónde llego para poder presentarlo? ¿Hasta dónde voy a estar yo presente en la edición? Y Poniatowska lo hace desde el periodismo, desde la literatura. Ella rompe, es decir, ella no se pone como científica, no se pone como investigadora, sino se pone como una ciudadana que maneja las herramientas del periodismo y de la crónica, y de manera pues estética presenta esos testimonios. Y también las imágenes, ¿no? O sea, un libro que, como bien lo comenta Malí, obedece mucho a la época, el collage, y que la imagen utilizada por la autora, pues también hace el libro como particular, porque al abrir las primeras páginas, lo que encontramos es una crónica de imágenes con breves textos que nos van, digamos, diciendo lo que sucedió, ¿no? Desde las primeras marchas en el 68 hasta la matanza. Entonces, lo que hace Poniatowska es narrarte al inicio con imágenes y breves textos lo que sucedió en el 68. O sea, de una manera muy sintética, muy amable al espectador, para advertirle de lo que va a escuchar. Porque también ella, esta idea de lo oral, ¿no? De hecho dice, es un testimonio oral. Y ahí también, pues, me remontó a mi niñez, porque yo siempre lo he comentado en mis clases y a mis colegas, amigos, amigas, que pues yo tuve un abuelo que pertenecía a esa cultura totonaca del Cihuetlactli, es decir, aquellos abuelos que en la cultura mesoamericana reunían a los nietos en alrededor y les contaban historias. Yo sí tuve ese tipo de abuelos que nos reunían y nos tenían cautivados por esas historias que pues eran ficción o eran vivencias, pero al final de cuentas los niños estábamos pues prendidos con lo que el abuelo nos contaba. Entonces, pues también eso es la importancia de lo narrativo, de lo oral, y uno, los estudiantes tienen que conocer este instrumento, esta metodología, pero al final de cuentas recuperar la memoria, ¿no? La memoria colectiva a través de la palabra oral, ¿no? Y que transformada ya en palabra escrita es otra cosa, ¿no? O sea, no vamos a encontrar algo fiel al oral, sino una interpretación de lo oral. Y bueno, pues yo lo dejaría ahí. No sé si habrá preguntas o comentarios, pero hay muchas cosas que tengo que comentar. Por ejemplo, esta obra también fue motivo de polémica, que también ahí en la obra se menciona, como todas las obras testimoniales que reflejan el sentir de una época. Los hijos de Sánchez, Oscar Luis, también fue motivo de polémica y demandas en su momento, porque entre comillas, denigraba a la cultura popular mexicana en los 70s. Y la obra de Poniatowska también fue motivo de polémica. No llegó a la demanda, o creo que sí llegó a la demanda, con Luis González de Alba, llegó a la demanda y fue motivo de polémica justamente por
extraer una parte de lo grabado y ponerlo en una obra. Pero también es político, como bien decía Malik, más bien es político porque pues, Luis González de Alba, pues al final de cuentas, se separó de esa visión crítica del 68 y también tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la Tosca, ¿no? Y bueno, pues yo lo dejaré ahí y bueno, si hay preguntas, pues bienvenidas. Gracias. Tenemos todavía unos minutos para preguntas, pero también, por ejemplo, estas son algunas de las imágenes que justo incluye el texto, ¿no? Y que precisamente como van dando una visión, como decía Alberto, de todo el proceso, ¿no? Desde la conformación de, por ejemplo, el comité de huelga y demás, las primeras marchas, esa gran marcha silenciosa, que es como un punto también súper nodal del movimiento del 68, hasta llegar a Tlatelolco, y que como decía bien Malik, no es solo el 2 de octubre, ¿no? O sea, es todo un proceso que es mucho más largo, para adelante y para atrás, ¿no? Y pues algunas como cuestiones discursivas bastante importantes, como por ejemplo esta es como una imagen clásica de la mano extendida, que de hecho pues yo recuerdo, no recuerdo exactamente el eslogan, pero era algo así como: para la mano extendida, la prueba de la parafina, ¿no? Esta prueba para ver como residuos de pólvora, ¿no? Y pues precisamente tiene mucho que ver con extiendo la mano izquierda y golpeo con la derecha, ¿no? Y por el otro lado, el rector de la UNAM en ese entonces, que sirve también como, pues no sé, un parteaguas, creo yo, en que los profesores, los académicos se incluyeran en las demandas de los estudiantes, ¿no? Porque eso es algo que también es bastante relevante. No sé si alguien del público o de la mesa quisiera hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto. Bueno, yo quisiera comentar que estas fotografías, al inicio cuando yo mandé el libro, bueno, la propuesta del libro, las fotografías estaban incluidas en el libro, porque están, digamos, comentadas, están interpretadas, el significado, lo que quiso decir la autora, etc. Pero la editorial nunca contestó a la propuesta de la universidad para que las imágenes aparecieran en el libro, o sea que ya no aparecen, nada más hay estas referencias a la obra, ¿no? Sí, justo en el momento de edición del libro se hizo como este proceso, precisamente con lo de las imágenes. Tiene ahí un detalle también como relevante, el uso de las imágenes que hace Poniatowska como dentro de su libro. Son anónimas todas, ¿no? O sea, y se pide que sean anónimas, ¿no? Porque precisamente es algo que pues es bastante peligroso, ¿no? O sea, como que sea señalado es algo que corre muchos riesgos, ¿no? Incluso dentro de los medios periodísticos, dentro de el único canal que existía y demás, la cobertura que se hacía, pues era una cobertura que era como súper sesgada por cuestiones como gubernamentales, ¿no? Está el clásico, hoy fue un día soleado, ¿no? Y cuestiones como los titulares de Sol de México, hablando sobre terroristas y el fantasma del socialismo y demás.
Y pues bueno, ahora ya pues, la novela y el libro, incluyendo las imágenes y demás, pues es uno de los textos más exitosos y más famosos dentro de la colección de Era, ¿no? Por ejemplo, ha tenido como varias ediciones, pero creo que desde lejos cualquier persona que ve esta portada sabe qué libro es, ¿no? O sea, es como algo bastante distintivo, ¿no? Sí, perdón, pero es que yo estaba imaginando precisamente, los tres aluden a que es un conocimiento situado. Y yo me preguntaría, ¿para cuántos de los estudiantes que están hoy en esta sala, esas imágenes les dicen lo mismo que nos dicen a nosotros? Creo que hay una distancia ahí impresionante. Y coincido contigo, cada vez que veo esa portada, sé a lo que alude. Y estoy haciendo referencia a estudiantes de humanidades. Y los estudiantes de otros campus, ¿les dirá algo? Esa es una preocupación que a mí me mueve. Sí, pues me parece un excelente comentario. Es lo que decíamos, o sea, una imagen tiene un sentido en un momento y toma otra. No significa que no existan vínculos. Yo me acuerdo que justo antes del movimiento de Yo Soy 132, ¿no? Haya sido lo que elegido, teníamos una defensa de tesis en nuestro instituto sobre la participación política de los jóvenes de la UB. No me acuerdo de qué facultades, prefiero no mencionarlo. Y entonces, la conclusión de la tesis es que a los estudiantes no les interesaba la política. Y una semana después de la defensa de la tesis surge el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Como una inmensa negación de lo que se dice. Entonces, esas cosas son muy complejas. Hay todo un aspecto que se llama la infrapolítica, ¿no? Pero efectivamente hay un cambio generacional y el diálogo transgeneracional es un aspecto muy complicado. También en cuestión de transmisiones, algo que me parece muy interesante, que una vez leí, las tradiciones orales han podido usar a veces decenas de miles de tiempo. Es decir, es impresionante ver cómo tradiciones orales, incluso cuando se hace investigación en los mitos, se ve como algunos mitos tienen una matriz probablemente prehistórica muy anterior que ha permeado poblaciones que luego migraron, y por eso existen mitos en distintas partes del mundo que tienen muchos paralelos. Una hipótesis fuerte, difícil demostrar esas cosas, pero cada vez más, ¿no? Es que hay una matriz original. Eso habla de una transmisión oral de cientos de miles de años en algunos casos. La civilización escrita, que pretendía como fijar más las cosas, tiene muchísimo menos duración en la transmisión, ¿no? O sea, cientos de años, miles de años máximo, se quedó en la biblioteca y la transmisión por las imágenes, yo intuyo que va a ser todavía menor. Es decir, no tenemos una ampliación del tiempo de transmisión, sino una reducción. Yo un consejo que podría dar al público, si le interesa, en torno al libro de Poniatowska y sobre el 68 en una perspectiva más amplia, donde está incluido eso de Tlatelolco, que obviamente es un evento simbólicamente muy importante en México, ¿no? Por los alcances que tiene y también por la violencia que supuso en su momento. Hay una obra de Chris Marker que encuentran en YouTube, que está accesible para todos, que se llama El fondo del aire es rojo. Y está todo eso en español, ¿no? Subtitulado en español en YouTube. Ponen Chris Marker, El fondo del aire es rojo, y les sale toda la película, que es el trabajo de collage, ¿no? De análisis, porque está el comentario que hacen el análisis, y de la inclusión de múltiples testimonios, ¿no? intercalados en la obra. Hay una obra cinematográfica y no literaria, ¿no? Que reflexiona sobre qué fue esa izquierda del 68 y que surgió del 68. Y no en una perspectiva local, sino global. Entonces vincula la guerra de Vietnam con lo que ocurre en Chile, en Cuba, y obviamente él está viéndolo desde París, ¿no? Pero habla de los movimientos de la juventud en distintas partes del mundo y también de los movimientos sociales, porque no olvidemos que el 68 no es únicamente
básicamente un movimiento estudiantil. Se vincula con una multiplicidad de movimientos sociales, huelgas generales, etc., en 3 partes del mundo, no únicamente en Europa Occidental ni en América Latina, sino en el mundo entero, en Europa Oriental, etc., ¿no? Y entonces él hace como toda una reflexión sobre ese momento desde donde lo está mirando, es decir, él lo está viendo después de la caída de la Unión Soviética. Y finalmente, efectivamente, la obra termina sobre eso, de que tantas palabras de los 90s que no hubieran tenido ningún sentido para la generación de los 60s, ¿no? Y cómo finalmente esa generación de los 90s, donde él está haciendo esa obra, de la juventud, porque él ya no era un joven, ¿no? ¿Cómo podía ver, ¿no?, ese periodo? O sea, tenía una reflexión final sobre esa cuestión, ¿no?, del cambio generacional, del cambio de época. Pero a mí me gusta mucho la última frase de esa película, donde dice, pero bueno, un elemento de consuelo. Al final siempre sigue habiendo lobos. Sí, Bueno, yo quisiera nada más aquí poner algunas cosas. Yo viví en la Ciudad de México en esa época, era estudiante de primaria, y algo que me sorprendió mucho de esa época era que 3 cosas que me parecen que son muy representativas del momento. Uno, que el movimiento estudiantil era en realidad un movimiento, porque se sumaron estudiantes no solo de educación superior, sino también de educación media superior, de secundaria, e incluso muchos que estábamos en la primaria sentíamos curiosidad por asistir a los eventos que organizaban los estudiantes, y que en realidad eran muy representativos del disgusto que había en contra del gobierno y del deseo de hacer ciudadanía mediante la participación. Eso fue muy evidente. Pero algo que a mí me impactó mucho era que los estudiantes cubrieron toda la ciudad a través de movilizaciones, no solo de protestas, sino que se subían a los camiones y establecían contacto con la gente, explicándoles qué era su movimiento, qué pretendían, y la gente generalmente recibía de muy buen gusto esa información y aportaban dinero para apoyar la lucha que estaban llevando los estudiantes. O sea, era una cercanía muy viva entre ciudadanía y estudiantes, o trabajadores, o gente que transitaba en los autobuses y que era prácticamente abordado por distintos contingentes de estudiantes y explicando de qué se trataba el asunto. Pero sin duda lo que más me impactó es que después de la noche de Tlatelolco, cuando uno se subía a los camiones o transitaba en la ciudad era el silencio total. O sea, cuando la gente iba en los camiones no platicaban, no murmuraban, porque cuando fue el asesinato colectivo de estos estudiantes, al otro día los camiones se llenaron de paramilitares. Para escuchar qué decía la gente, para tratar de prevenir si hubiera una reacción ciudadana en contra de este asesinato colectivo. Y la verdad, la Ciudad de México siempre ha sido un barullo, siempre ha sido muy intensa, con música, etc. Imagínensela en un silencio total, un silencio que era impresionante, que nadie quería hablar, todos nos mirábamos y nadie comentaba. En las escuelas no se comentaba nada, estaba prohibido hablar de lo que había sucedido la noche del 2 de octubre, porque se volvió un tabú, pero también se volvió un asunto riesgoso de opinar, por más que uno quisiera hacerlo. O sea, la gente no quería escuchar simplemente. Y eso es algo que la verdad es muy impresionante. No hay registros de qué pasó después de Tlatelolco, no hay registros. La ciudadanía quedó muda y el poder se manifestó tal como era, ¿no? En su cinismo, en su cobardía y en ese abuso que hasta hace poco nos ha caracterizado como parte de esta élite asesina y abusadora de lo que es el poder político en México. Gracias.
Muchas gracias por el comentario. Creo que sí, sería bastante interesante tener como documentación precisamente amplia a nivel como, pues no sé, quizá a nivel de piso sobre qué pasa después de, ¿no? O sea, la Wehrmacht del 68. Y me quedé pensando mucho en esta idea de desde dónde se toma la imagen, o de esta idea, por ejemplo, que mencionaba de los jóvenes, ¿no? Y me quedé pensando porque normalmente tenemos esta como idea de verlo como desde cierta distancia y de decir, es que no hay interés político, no se involucran, no hay... A mí me ha tocado, yo me titulé en 2012 y me ha tocado escuchar de letras, y me ha tocado muchas veces escuchar a la gente decir, es que la Facultad de Letras no se involucra en nada, ¿no? Son los más apáticos. Y los jóvenes de tu generación no se involucran en nada, ¿no? O sea, no les interesa, ¿no? Y yo recuerdo el 2012, no solamente con 132, estaba también, sea como sea, AEX, estaba la acampada también en Plaza Lerdo, y era un movimiento muy amplio. Y creo que tiene mucho que ver con la perspectiva desde dónde se está viendo esto, ¿no? Y creo que yo sí creo que hay una intención como inherente en la juventud de involucrarse, ¿no? Quizá desde una perspectiva o desde una forma diferente a la que lo veníamos haciendo, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor no se visualiza tanto por la diferencia, ¿no? Por la distancia, ¿no? Pero bueno, quería como hacer ese comentario, y no sé si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues sí. Sí, nada más muy breve con esto que comentaba César. Yo, por ejemplo, yo he dado clases aquí de hace muchos años, y también en sociología se utilizaba, y yo siempre he visto que hay mucha conexión de los estudiantes con el 68. Siempre marchas, siempre hay un recuerdo, obviamente no es general, pero siempre hay un sector estudiantil que se vincula con el 68, o que retoma de alguna forma la necesidad de organización, de protesta. Aquí en Humanidades pues han sucedido muchos movimientos, acciones colectivas, y no tan lejanas, ¿no? Recordemos solamente la última, antes de la pandemia, se generó una movilización estudiantil que involucraba jóvenes de antropología, sociología, historia, principalmente, en contra de una actitud pues, que llamaron en ese momento autoritaria de la administración de humanidades. Pues cerraron, destruyeron el mural. O sea, había una efervescencia que obviamente no nació ahí, sino venía de atrás, ¿no? Recordemos un poco más atrás, ya lo dijiste, en 2010, 2011, 2012, había mucha efervescencia, el comedor autónomo, ¿no? que era un ocupa, ¿no? O sea, que era un ocupé del contexto global también, y que era un espacio autónomo dentro de una institución, ¿no? Y que generó mucha controversia, mucho enfrentamiento con la administración de la Universidad de Artesanía en ese momento, ¿no? Pero fuerte, ¿no? Yo tengo grabaciones ahí de video que los estudiantes casi se querían enfrentar a madrazos con las autoridades de la universidad. Y por ahí pasaron los de Atenco, pasaron varios colectivos que lo invitaron. Los estudiantes ahí daban clases, ellos mismos daban clases a otros compañeros, hacían toquines, ¿no? O sea, aquí yo creo que aquí lo que hay que ver es que los estudiantes necesitan encontrar una causa, ¿no? Eso fue antes de la pandemia interrumpió todo, o por lo menos las acciones colectivas. Y también no olvidemos las represiones, ¿no? En 2015 la represión por parte del gobierno del Estado con los jóvenes, ¿no? Que aquí en Luis Cortines, ¿no? esa represión tan
brutal y que también marcó pues un poco como el 68. Es decir, apláquense porque si no, pues los vamos a seguir madreando y desapareciendo, ¿no? O sea que no estamos tan lejos de lo que ha sucedido en el 68 si miramos aquí en alrededor, ¿no? En nuestro contexto. Bueno, pues, bueno, pues ya nos pasamos un poquito de la hora. Muchas gracias por platicar sobre el libro de doctor Gualberto Díaz. Y pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos. Pueden consultar el libro y el catálogo de la Biblioteca Digital de Humanidades en www.b.mx/PDH. Muchas gracias a la Facultad de Sociología por la organización del evento y pues sobre todo gracias a la gente que nos ve.